Buenas tardes. Vamos a comenzar esta tercera reflexión del día, meditando sobre el miedo a la voluntad de Dios. Y voy a pedirle al Señor su santa palabra para que podamos hacer esta reflexión en su palabra. Y dice, estoy leyéndoles a ustedes de la carta de San Judas. Y es desde el versículo 22. Comportamiento con los que vacilan. Tratad con compasión a los que vacilan. A unos procurad salvarlos, arrancándolos del fuego. Es que nos acerca más. Comportamiento, ¿se oye mejor así? Es todo lo que tenemos. Comportamiento con los que vacilan. Tratad con compasión a los que vacilan. A unos procurad salvarlos, arrancándolos del fuego. A otros tratadlos con misericordia, pero con precaución, aborreciendo hasta la túnica contaminada por su carne, al que es poderoso para guardaros sin tropiezo y presentaros sin tacha y con júbilo delante de su gloria, al único Dios, Salvador nuestro, por medio de Jesucristo nuestro Señor, la gloria, la majestad, el imperio y la potestad, desde siempre y ahora y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Pues estamos nosotros enfrentados a una realidad que nos agobia. Yo creo que todo creyente tiene este mismo desafío, que es el miedo a cumplir la voluntad de Dios, porque siempre nosotros nos aferramos y tenemos como raíz nuestra voluntad humana y crecemos desde niños viviendo nuestra voluntad humana. Y esto es una gracia que Dios nos ha dado de todas maneras, porque es el libre albedrío. Nosotros tenemos libertad, Dios nos ha hecho libres, lo cual es una gracia, pero lograr compenetrarnos dentro de esa libertad humana en la propuesta divina de dejar que Él sea el guía de nuestra vida es el secreto. La ciencia de la cruz es el llamado a vivir la realidad espiritual de la redención en Jesucristo. Jesucristo se hace puente entre la voluntad humana y la voluntad divina y nos invita a cruzar ese puente que es Él mismo, su propio cuerpo, su propia sangre, a cruzar sobre ese cuerpo, pisando esa sangre, a la voluntad de Dios, a morir a nuestra voluntad humana, así libre y voluntariamente como Dios nos ha permitido vivir esa realidad, con esa misma libertad que tenemos nosotros, entregarnos a Dios y someternos a la de Él. Esta es una entrega que cuesta mucho y el trabajo del cristiano es caminar hacia la muerte a sí mismo. Si ustedes investigan todos los tratados que puedan haber sobre la ciencia de la cruz, sobre todos los testimonios de los padres de la iglesia, todos los doctores de la iglesia, los santos en general, encontrarán la lucha tan enorme de cada historia para que ellos aprendieran a dejar que Dios actuara. Y esto lo hacemos hasta el final de nuestra vida, en medio de una batalla inmensa entre nuestros deseos, nuestras ideas y la voluntad de Dios.
Generalmente el miedo que tenemos a abrazar la voluntad de Dios es porque es una voluntad incomprensible para nosotros. Inclusive hay reflexiones muy profundas, místicas de la Iglesia, donde se dice que Dios es un Dios desestabilizador. Y pone como ejemplo a Abraham. Abraham lo saca Dios de su tierra, ya anciano, y lo envía a una tierra desconocida, lo desestabiliza completamente, hasta el punto que está tan desestabilizado en un momento dado, que lo vemos en medio de una hambruna en la tierra de Canaán, viajar a Egipto y presentar a su mujer como su hermana para poder sobrevivir. Y esto es estar muy desestabilizado, pero este es el padre de nuestra fe. De ese caminar desestabilizado se formó el padre de nuestra fe. Así que Dios lo desestabilizó para estabilizarnos a todos nosotros. O sea que su desestabilización es nuestra estabilización. Por eso San Pablo, cuando habla del mismo, dice: nos tratan como a basura, nos pisotean, nos llevan hasta la muerte, nos calumnian, nos persiguen como si fuéramos ladrones, criminales, pero todo esto lo vivimos para que ustedes se salven. Así habla el apóstol. ¿Y qué sucede con esta realidad? Es que cuando yo entiendo de que la voluntad divina ya no es la voluntad humana, o sea que yo no voy a vivir las decisiones que tomo con esas fijaciones y metas que le he dado a mi vida de acuerdo a mi razón, de acuerdo a mi humanidad, entonces queda uno como suspendido en un éter, porque ya no está decidiendo cosas por sí mismo y simplemente está viviendo la ley de Dios, obedeciendo a Jesucristo y haciendo lo que tiene que hacer para ser uno con Él. Ustedes saben a cuántas cosas tenemos que morir nosotros para poderle obedecer a Dios. Tenemos que morir a millones de cosas. Nosotros mismos observamos en un niño pequeño que no tiene uso de razón todavía, por lo tanto es inocente. Y ese niño toma decisiones terribles a veces. Y a pesar de no tener una plena conciencia, tiene una plena intención. Porque a veces un niño muy pequeño decide, y lo podemos ver, calcularlo, romper un vidrio con una piedra, y sabe que no lo debe hacer. No conoce la dimensión de la consecuencia de esa acción y por eso no puede ser culpado, y eso no sería un pecado, hasta que no tenga la plenitud de la conciencia. Por eso la Iglesia no permite la primera comunión hasta que no tenga el completo uso de la razón y total conocimiento del pecado y lo pueda confesar como pecado. Sin embargo, vemos que el niño pequeño, muy pequeño, tiene actitudes ya en las cuales su voluntad está actuando en una forma increíble. Todavía ni siquiera sabe que tiene esa libertad, pero la está usando. Entonces, la misma voluntad que Dios nos ha dado, también parece que nosotros la hubiéramos tomado de todas maneras en nuestros huesos. Parece que nuestra carne actuara en esa libertad. Y toma tiempo para que nosotros entendamos que tenemos que entregarla. Ejemplo número 1, clásico. Abraham tenía una mujer anciana también cuando aparece en la historia, y esa mujer es estéril. En toda la historia de la humanidad, no solamente en la cultura judía, no tener hijos pues era una vergüenza, y ha sido. Entonces esta mujer Sara no tiene hijos, no puede tener hijos, es estéril. Y sabemos la historia. Finalmente aparecen 3 ángeles que en algunas exégesis se presenta como la Santísima Trinidad, y de todas maneras era una manifestación sobrenatural, celestial, la que se le presenta a Abraham, y Abraham los atiende muy bien, y ellos anuncian de que va a tener un hijo, que Sara va a terminar esperando un hijo en 1 año. Y claro, la historia registra a Sara riéndose a carcajadas. Pues claro,
Era totalmente absurdo para ella escuchar eso. Conocemos el resto de los pasajes, cómo Sara le entrega la esclava a Abraham para que tenga su hijo y etcétera. Bueno, pues tienen el hijo con Agar y nace Ismael, pero cuando nace el hijo de Sara, que se llama Isaac, cuando ya es un adolescente, el Señor le pide ese hijo en sacrificio. Aquí encontramos la realidad de la voluntad divina y la voluntad humana. Ahí están. Es el mejor ejemplo que tenemos nosotros en la historia sagrada de lo que es un encuentro entre las dos voluntades. ¿Y qué salió de ese encuentro? La paternidad de la fe. Ahí descansa nuestra fe. En el encuentro de la voluntad humana en Abraham y la voluntad divina en Dios pedirle su hijo unigénito. El sueño de Abraham, el sueño de Sara realizado, ya adolescente, donde más le iba a doler. Pero ese sacrificio lo hizo por todos nosotros. Por eso se llama Padre de la Fe. Porque si Abraham no hubiese hecho eso, y si Abraham no hubiese vivido lo que él vivió con relación a Dios y la alianza que hizo con Dios, nosotros no estaríamos acá como hijos de Abraham, como descendientes de él. Estaríamos como unos paganos por ahí dando vueltas, adorando palos y piedras. Sin embargo, sabemos que hay muchos cristianos, yo fui uno de ellos, que adoramos palos y piedras teniendo a Dios como unción. Sin embargo, todavía continúa la humanidad cayendo en estos abismos. Pero la realidad de la voluntad humana y la voluntad divina la podemos contemplar perfectamente en Abraham y el sacrificio de su hijo Isaac. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios a nuestra vida para que dejemos el miedo a vivir su voluntad? Es atrevernos a creer de que Dios tiene un plan mejor que el de nosotros. Como decía el Padre en su reflexión sobre el mensaje del Santo Padre en la Cuaresma, decía: hay gente que dice estar peleada con Dios. Esa es la naturaleza humana con la voluntad humana, que nosotros nos comunicamos con Dios, pero para decirle a Él qué es lo que nosotros queremos. Entonces le decimos a Dios que se haga mi voluntad. Eso es lo que le decimos al rezar, porque estamos orando, pero que se haga mi voluntad. Y cuando no se hace, ahí es cuando viene lo mismo que el Padre decía: Dios no me oye. Claro, porque yo estoy buscando es mi voluntad. Entonces mi oración la estoy haciendo para que se cumpla como yo la pido. No la estoy pidiendo en la voluntad de Dios. ¿Cuál sería el encuentro de la oración entre la voluntad humana y la voluntad divina? El encuentro perfecto, que sería entregar nuestro Isaac. Sería llegar donde el Señor con mi Isaac, que son todos mis sueños, todas mis situaciones humanas. Ese sería mi Isaac, porque es lo que más quiero yo. Y se lo llevo al Señor y le digo: Señor, aquí está mi Isaac. Esto es lo que yo quiero conservar mi Isaac. Pero si tú quieres, y es lo que tú quieres, haz lo que quieras con él. O sea, entregarme a él. Pero dame la fuerza para yo poder vivir tu voluntad, que no sea la mía. Eso es lo mismo que hizo Jesús, el hombre Dios, en el huerto de Getsemaní. Ustedes saben qué hizo él cuando no quería tomarse esa copa. Y la copa no era la cruz necesariamente, eran todas las almas que veía que se iban a condenar antes de él regresar. Y ese peso le dolía, que obviamente es lo que llevaba en la cruz también. Pero él le pidió lo que él quería, que era desde el hombre Dios, pero al final le dijo: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y esa oración del huerto nos puede dar a nosotros una enseñanza perfecta del hombre Dios, que nos quiere guiar para vivir la voluntad de Dios a pesar de los deseos de nuestra humanidad, de nuestra voluntad humana.
No necesariamente nuestra voluntad humana está queriendo cosas malas, ¿no? Porque nuestra voluntad humana, si está orientada en el bien, va a pedir cosas buenas. Pero ¿qué pasa? Que no es una cuestión de cuán bueno es lo que estamos pidiendo, sino qué es lo que Dios quiere. Eso es lo que la pregunta es esa. La voluntad de Dios es lo que Él quiere en nuestra vida. ¿Ustedes creen que Abraham quería irse donde estaba? En Ur, en Caldea, donde tenía todo. No tenía ninguna necesidad de moverse para ningún lado. Entonces él seguramente quería quedarse ahí. ¿Se dan cuenta de la historia de Moisés? ¿Ustedes creen que Moisés iba a querer ir a Egipto, donde había asesinado? Era un prófugo, era un fugitivo y se había escapado, llevaba años ya con su mujer, hijos, tenía una vida hecha. ¿Moisés iba a querer ir para donde Dios lo quería mandar? No, la voluntad de Moisés no era irse para allá. Pero la voluntad de Dios sí era que él se fuera para allá. Y ahí es donde viene el encuentro del hombre con esa realidad. Hoy yo estoy acá en este templo y estamos en una reflexión de Semana Santa. La voluntad de Dios es que yo haga lo que el Espíritu Santo me está pidiendo en este momento. Y mi alma sabe exactamente qué es eso. Yo no puedo escaparme de la realidad de mi conciencia, porque mi conciencia está ungida por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Por el bautismo, por la primera comunión, por todas las eucaristías que yo he consumido, por todas esas confesiones, esas reconciliaciones que he tenido con Dios, en los cuales he hecho exámenes de conciencia, he reconocido mi pecado y me he arrepentido y me han perdonado. Todo eso es unción que nosotros llevamos en el camino. Entonces, ¿acaso sería un gran trabajo descubrir qué es lo que tenemos que cambiar para vivir la voluntad divina en este mismo momento? No. Cada uno de nosotros aquí presentes sabemos exactamente lo que Dios quiere de nosotros. A veces encuentro gente por ahí mirando para arriba y diciendo: Señor, ¿me podría usted dar una idea? ¿Cómo hago yo para descubrir cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Y a veces están parados al lado de uno con 4 hijos ahí, o quién sabe cuántas responsabilidades que tienen en la vida. Y no se necesita mirar muy lejos para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. No se necesita ir a buscar el horizonte caminando hasta el final del mundo para ver si vemos el abismo de Dios y entendemos qué es lo que está saliendo de allá, cuál es el mensaje para nuestra vida. Nosotros ya tenemos la respuesta, la tenemos infusa en nuestro corazón. Aquí, si alguno dijera que no sabe lo que Dios quiere en su vida, sería un mentiroso y llamaría a Jesucristo un mentiroso. San Pablo lo resume muy sencillamente. Dice: la voluntad de Dios es, a saber, 2 puntos, nuestra santidad. Esa es. Entonces, yo quiero ser santo, esa es la voluntad de Dios, nada más, absolutamente nada más. El Padre hablaba de la caridad. ¿Y cómo es que el Santo Padre nos está presentando la propuesta de la Cuaresma, que es una Cuaresma espiritual, no una Cuaresma religiosa simplemente, en la cual entramos en el misterio de Dios, pero para que le dé luz a nuestro corazón, no para descubrir lo que tenemos que cambiar, porque ya sabemos, sino para tener la fortaleza de hacerlo. ¿Quién podrá levantar la mano acá y decir que no sabe lo que tiene que cambiar? Tal vez tendría que tener unos problemas mentales muy serios para poder aceptarle eso. Pero una persona que esté comúnmente dentro de una salud común sabría perfectamente qué es lo que tiene que cambiar en este momento de su vida para ser hijo de Dios, para ser obediente a Dios, para hacer la voluntad de Dios. No podemos tratar de engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Si yo no obedezco los mandamientos de Dios, no soy amigo de Dios. No puedo vivir en paz con Dios y por lo tanto no puedo vivir en la voluntad de Dios.
Vivir en la voluntad de Dios no es perder la libertad que tenemos nosotros de ser los seres humanos que somos. Al contrario, viviremos nuestra libertad humana con mucho más gracia, con mucho más encanto, con mucha más inspiración y sabiduría cuando la abandonamos en el Espíritu de Dios y vivimos en Dios, la voluntad de Dios, que es nuestra santidad. Y nuestra santidad, ¿cómo se construye? Alguien podría decir, ¿y cómo se hace eso? Pues es muy sencillo. Nosotros sabemos que la realización plena de la santidad no se encuentra hasta el final, pero entramos en el camino de la santidad. Y eso es lo importante. Cuando San Pablo se dirige en algunas de sus cartas a lo que llama él los santos, y dice él a los santos de Tesalónica y a otros santos, y uno se pregunta, ¿cómo así? Pues lo que pasa es que él se está dirigiendo a personas que buscan a Dios sinceramente, que están conscientes de que son pecadores, de sus limitaciones humanas, pero caminan buscando a Dios sinceramente. Cada vez que se caen, se prenden de la misericordia de Dios en el sacramento de la reconciliación y continúan caminando, no se quedan caídos. Estos son seres que caminan por el sendero de la santidad, cuya meta es la plenitud de la santidad, que es entrar al santuario, que es el santo de los santos. Ustedes se han dado cuenta que en el Antiguo Testamento, dentro de la ley de Moisés y todo lo que Dios le enseñó a él, encontramos esos sacerdotes de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, que eran los únicos que podían manejar las cosas de Dios en el templo. Y habían dos altares, el del santo y el santo de los santos, o sea, el santísimo. Y al santo de los santos, a ese altar no podía entrar sino el sacerdote supremo una vez al año a echar incienso. Y ustedes saben que ahí fue donde Zacarías entra en comunicación con el ángel que le anuncia lo de su hijo Juan el Bautista. Y cuántas cosas no han sucedido o sucedieron durante la historia sagrada en ese segundo altar. He aquí el segundo altar, este sagrario. Este es el santo de los santos, el santísimo. Nosotros ya estamos en el mismo lugar que estaba Zacarías. ¿Se pueden imaginar? A nosotros nos ha dado la unción sacerdotal. En el Antiguo Testamento, en los judíos, solamente uno era el sacerdote supremo que podía entrar allá, el gran sacerdote, y ni siquiera estaba este Dios vivo ahí, sino que estaba representado en la muestra del maná, en la vara de Aarón que había florecido y las tablas de los 10 mandamientos. Esa era la gran arca de la alianza sobre la cual Salomón construyó el templo más hermoso y poderoso que nadie más puede construir hasta que Jesús regrese. Nadie lo podrá hacer igual. Y ni siquiera era la realización plena del santuario, del Santísimo, pero ya era el Santo de los Santos, porque ahí estaba anunciado todo. Eran primicias de lo que nosotros ya tenemos. Hoy alguno de nosotros podría tener una excusa para no saber cuál es la voluntad de Dios cuando está el Santísimo en nuestra presencia y nosotros somos sacerdotes que estamos en presencia de Él para echarle el incienso de nuestra vida, que es nuestra voluntad, que se eleva a Dios como un incienso para decirle: te amo, Señor, te adoro, hagas en mí según tu palabra, según tu voluntad. Esto duele. Ustedes saben que amar duele, el amor duele, la caridad duele mucho obedecer a Dios. La cruz nuestra está hecha de nuestra obediencia. La verdadera cruz es nuestra obediencia, obedecerle al dolor, al sufrimiento, a las tribulaciones de la vida, a la adversidad, a lo absurdo de la vida, a las cosas que nos desestabilizan, que vienen normalmente de Dios, porque yo no estoy hablando de una persona que vive en pecado mortal. Si uno vive en pecado mortal, no está en la voluntad de Dios y por lo tanto lo que le sucede a la vida de uno no es voluntad de Dios. Porque lo más seguro es que cuando usted no está en gracia de Dios,
está en el lugar equivocado, haciendo lo que no debe, a la hora que no debe. Normalmente eso es lo que pasa, a no ser de que Dios ya lo haya jalado y lo esté entrando al santuario. Ahí sí ya va encaminado, aunque todavía no se haya reconciliado, pero ya lo está llamando el Señor. Eso es otra cosa diferente. Pero si ya entró en el redil, regresó la oveja perdida, se entró en el rebaño del Señor, comienzan a lavarlo, a limpiarlo y le empieza a entregar esa sabiduría divina que muestra cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es simplemente que seamos estas vasijas de barro dóciles, que nos dejemos manejar por las manos del alfarero, que es el único que sabe para qué oficio nos creó, para qué nos hizo. Eso es. Ustedes saben que hoy lo más común en este mundo en que vivimos es que la gente esté orientada profesionalmente, no está orientada vocacionalmente. No es vocación lo que estamos tratando de darle flor, sino profesión. Cuando usted entrevista a un joven y le pregunta por qué decidió ser ingeniero, o economista, o abogado, y dice porque pues es lo que más produce, es lo que más oportunidades me da para sobresalir económicamente y oportunidades sociales y políticas en mi vida y darle una vida digna a mis hijos, entre comillas, digna. Pero ¿cuál es la realidad de ese camino, de esa voluntad humana? La realidad es que si nosotros no tenemos el corazón enfocado en la voluntad de Dios y las decisiones que tomamos no las tomamos en la voluntad de Dios, seremos unos simples profesionales sin vocación. O sea que la profesión que tenemos es simplemente un oficio que nos produce beneficios temporales. Por eso hay tanto profesional con cara de limón, porque nunca con el dinero, la fama o el poder humano van a encontrar paz ni van a encontrar gozo, y se pierden. Los matrimonios se les dañan, los hijos se pierden, son maldición a veces en la sociedad porque son familias disfuncionales, porque buscan cosas disfuncionales como son los tesoros terrenales. Pero si nosotros realmente nos enfocamos en la voluntad de Dios y le entregamos a Dios nuestra vida, entonces nuestra vida se convierte en una verdadera vocación, la vocación para la cual Dios nos creó, la misión para la cual Dios nos creó. Y uno se pregunta, ¿cuál es esa vocación y cuál es esa misión? Muy sencilla, es nuestra santidad. ¿Por qué? Cuando yo busco mi santidad, el Espíritu Santo se mueve a través de mí. Y todo lo que yo hago, digo, pienso, siento, y sobre lo que actúo, tiene luz en el Espíritu de Dios, por lo tanto tiene sabiduría en el Espíritu de Dios. No es simplemente inteligencia humana que ilumina la razón, sino que es sabiduría divina que mueve nuestra razón y la lleva a actuar en lo divino. Y es el encuentro con convertirnos en otro Cristo, otro Cristo. Ustedes saben que hoy hay una cantidad de herejes dentro de nuestra iglesia que predican cosas espantosas. Por aquí dentro de poco viene un monje hereje alemán que yo no sé cómo es que hay algunas personas apoyándolo cuando predica el homosexualismo dentro del clero, los sacerdotes con mujer e hijos, predica horrores de herejías y lo tienen invitado a iglesias en Bogotá y todo. Yo no puedo entender eso, no puedo entenderlo. Pero la realidad es que nosotros tenemos una responsabilidad con Dios, que es encontrar que la voluntad divina está en la obediencia, no a una realidad creada por nuestra imaginación, sino a una verdad revelada por Dios. Porque nosotros no somos hijos del paganismo, donde podemos por la imaginación y todos estos instintos mágicos del hombre natural que no tiene la unción del Espíritu Santo, actuar de acuerdo a esos instintos. No, nosotros no somos una carta del tarot, nosotros no somos un accidente astrológico, nosotros no somos simplemente un espíritu de adivinación, nosotros somos la verdad viva del Dios encarnado, porque Dios nos ha llamado a vivir lo que Él nos ha revelado en Jesucristo. Esa es nuestra realidad espiritual. Por eso
si yo me pierdo y empiezo a vivir en pecado mortal y no le obedezco a Dios, ya me volví igual que un pagano, porque vivo del azar, de la suerte, de mis decisiones humanas. Ustedes se pueden imaginar el peligro tan enorme que es vivir en el azar. Es un milagro de Dios que el azar no me haya pisoteado, porque la ley animal pasa por encima de nosotros y nos pisotea sin compasión. Ustedes saben que el mundo puede pasar y nos arrolla, pasa por encima. Seguramente muchos de ustedes, si no es todos, tienen experiencia de haber sido pisoteados por la ley animal. ¿Cuántas veces nos ha pisoteado la ley animal? ¿Y cuántas veces nos hemos convertido nosotros en animales que aplican la ley? Porque es simplemente vivir sin Dios, que es vivir sin compasión, que es vivir sin caridad, sin tolerancia, sin paciencia, en el egoísmo, en este amor propio donde tomo decisiones que tan solo me benefician a mí. Esa es la ley animal, pasa por encima de todos, porque para la ley animal nosotros somos simples escalones, si es que somos eso. A lo mejor somos estiércol, pero cuando entendemos que es humano temer a obedecer a Dios, entonces sabemos que debemos atenernos a Él para poder lograrlo, porque solos no podemos. ¿Acaso puedo yo decir, me voy a entregar a la voluntad de Dios, voy a hacer lo que Dios me pide y ya lo logré, cuando yo solo no puedo tomar esa decisión? Yo tengo que ir donde el Señor y decirle, Señor, sin ti nunca podría hacer tu voluntad. Ven, Señor, a mí, lléname de ti para que yo pueda vivir lo que tú quieres de mí, tan solo si vives en mí. Porque yo sin ti nada soy, estoy vacío. Comenzar así es reconocer quiénes somos y darnos cuenta que todas estas decisiones que hemos tomado sin Dios simplemente fueron un acto de vanidad, un acto de egoísmo, un acto de locura, una demencia humana. Porque es como pretender uno vivir afuera del oxígeno. No vive, no puede vivir fuera del oxígeno. Se nos acaba la vida. Y esto es Dios, es nuestro oxígeno. Y para vivir esa voluntad divina, yo tengo que revisar con cuidado mi voluntad humana. Hay personas que desde niños se glorifican en su voluntad humana y los amigos que escogen, los escogen por vanidad. La profesión que escogen, la escogen por vanidad. La esposa o el esposo que escogen, lo escogen por vanidad. Todo lo que seleccionan en su vida lo hacen por vanidad. Y de pronto, cuando están ya grandecitos, se dan cuenta que su vida es un absoluto desastre de la vanidad. Nada funciona. No puede florecer una vida así, porque todo fue falso desde el principio. Hoy nosotros podríamos tener un despertar extraordinario y descubrir dónde estamos. Da miedo descubrir dónde estamos, porque da miedo aceptar la voluntad de Dios, que es la luz, que es la sabiduría, que es la verdad, que es donde no podemos engañarnos y decir, sé quién soy yo hoy. ¡Qué susto! Es bien difícil. La mayoría estamos tapando como el gato todo este excremento de nuestra falsedad con la arena, pero ahí está tapado. Basta con sacudirlo y hiede, porque ahí está tapado. Y entonces atreverse a destapar eso con el olor que va a despedir, no es fácil, pero precisamente la conversión es salud, es sanación. Y la sanación hiede, porque se abren las heridas. Qué dolor tan grande que es el pecado, cuando comenzamos a sentirlo en el corazón y empieza a desentumecerse toda nuestra conciencia y comenzamos a darnos cuenta de todas las maldades que hemos hecho, lo horrible que es haber sido un enemigo de Dios, las cosas que hemos hecho que no debíamos hacer. Eso duele mucho y qué bueno que duela. Ustedes saben que hay miles de almas en el purgatorio viviendo el dolor que no pudieron vivir, del arrepentimiento que tuvieron sin dolor, y de eso está hecho mucho purgatorio. No solamente de eso, pero eso es gran parte de la materia prima del purgatorio. Es
el pecado sobre el cual no hemos tenido dolor todavía. Y hoy Dios nos da esta oportunidad tan inmensa de estar en este templo contemplando nuestra realidad, la realidad de esta pequeña vida. Pero tenga la seguridad de esto: esta pequeña vida es un amor gigantesco para Dios, porque cada uno de nosotros somos hijos importantes para Dios, y no solamente importantes para Dios, somos muy importantes para la humanidad entera. Ustedes saben lo importante que es una persona que entra en la razón de Dios, en la conciencia. Ese es un triunfo del Espíritu y toda la humanidad se beneficia, toda la humanidad entera. Esto nos parecerá extraño porque es incomprensible y para algunos les sonará poético o quién sabe qué tipo de filosofía, pero la realidad espiritual de lo que estoy diciendo es que es un hecho, que si yo entro en la luz, ilumino la humanidad entera. Eso quiere decir, le aumento la luz a toda la humanidad. No nos podemos imaginar siquiera lo pequeño que es esto. Nosotros aparentemente creemos que todo esto es gigantesco, toda esta creación, toda esta masa de seres humanos. Pero, ¿saben qué? Somos un solo cuerpo. Y lo que le pasa al dedo pequeño del pie derecho, lo siente todo el cuerpo. Lo que le pasa al ojo derecho, lo siente todo el cuerpo. Entonces tenga la seguridad de que si usted entra en la luz, ilumina el cuerpo entero. Somos así de importantes. Y a veces la vida nos agobia tanto que nos consideramos inútiles. Y claro, ante Dios somos siervos inútiles. Pero la realidad por la cual Dios nos creó es porque nos ama, porque de nosotros hace flores de su jardín, donde ya no seremos los siervos inútiles, sino que seremos vida dentro de la vida, que nunca se acabará, vida eterna, vida en abundancia. Esa es la promesa de Dios, y por eso vivir en la dignidad humana que tanta gente habla en esos términos, es simplemente vivir en Dios. ¿Acaso la dignidad humana simplemente es no robar, no matar y ayudarle a la gente por ahí en lo que pueda y darle a los hijos todo lo que necesitan? Hay gente que piensa que esa es la dignidad humana. No poner el estéreo muy duro para que los vecinos no se trasnochen. No, pues esas son cosas elementales de una vida que es cívica. Pero la realidad espiritual es que nosotros debemos amar convencidos de que nuestro amor es el amor para todos, el amor que va a beneficiar a todos. Y ese amor tan solo se realiza cuando yo lo vivo en obediencia al amor de Dios, que es hacer su voluntad, cumpliendo sus mandamientos, llevando nuestra cruz en silencio con Dios y caminar sobre esas huellas del Nazareno, que son las huellas de aquel que nunca se va a quejar y que si se cae, se para y nunca se entrega, sigue caminando y tiene los ojos puestos en el horizonte de la esperanza prometida por el mismo Dios en la persona de Jesucristo, de que vamos a llegar a la patria celestial y se va a acabar la muerte, el sufrimiento, el pecado, se va a acabar todo esto y vamos a vivir en una eternidad gloriosa en Dios. Y esto no es mentira, esto es verdad. Nosotros tenemos una promesa real, la promesa es absolutamente real. Pero hoy, si usted se examina con cuidado, piense cuánto de lo que hace en su vida lo hace por simple voluntad humana y no tiene a Dios metido en nada de esas cosas. Yo conozco personas que dicen: ay, yo le puedo entregar a Dios pues hasta mis trabajos, mi economía, le puedo entregar hasta mi salud, pero no puedo entregarle la vida de mis hijos, de mi esposo, mi esposa. ¿Qué tal que se los lleve? Entonces tienen un pie puesto en la voluntad humana y el resto del cuerpo está sumergido en una posibilidad de entregárselo a Dios, si es que ese pie en la voluntad humana recibe el beneficio de Dios, porque es que es condicional esa relación con Dios.
Mi voluntad humana pide lo que quiere y se lo pide a Dios, que es el que todo lo puede dar, pero no esperando qué es lo que Dios quiere, sino lo que yo quiero. Por eso hoy podríamos decir qué porcentaje de mi vida tengo colocado en la voluntad de Dios y cuál sería la forma de descubrir eso. Usted sería capaz de hacer lo que Abraham hizo y decirle al Señor, si usted tiene hijos, decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero apegarme a mis hijos, si te los quieres llevar, son tuyos, te los entrego. ¿No le dolería mucho decir eso? ¿No le daría mucho miedo? Pues claro, da miedo vivir la voluntad de Dios. Miedo, ¿por qué? Porque no queremos desprendernos de las cosas que tenemos poseídas como si fueran nuestras, cuando esos hijos no son de nosotros. Si usted está poseído a su propia vida y tiene miedo de morirse, sabemos que lo más común es que cuando usted tiene un diagnóstico bien serio, que ya es una amenaza inminente de muerte, lo primero que hace es tirarse de rodillas a implorarle a Dios que no lo deje morir. Y todo el mundo ora por usted para que no se muera. Eso es. ¿Cuántas personas oran y dicen: Señor, parece que Paco se va a morir, pero Señor, no queremos que se muera, por favor, no lo dejes morir, sánalo? Eso es lo más común. Es muy poco lo que se oye: pero Señor, que se haga tu voluntad. Si no, no queremos que Paco se muera, Señor, déjanoslo acá. Es muy humano, eso no es un pecado ni es una maldad que estamos haciendo, es algo muy natural. El corazón humano piensa así, siente así, vive así. Nadie se nos puede morir, yo tampoco me debo morir, todo nos debe salir bien. Cuando las cosas salen mal, mire, en las sectas evangélicas, pentecostales, bautistas, esos nacidos de no sé qué, bueno, toda esta gente que son innumerables, dicen que la enfermedad, el fracaso económico, los problemas de la vida son maldiciones, castigos de Dios, porque son como escrupulosos y vienen prácticamente como hijos del fariseísmo, porque de ahí nace todo ese espíritu de las sectas. Pero la realidad es que es mentiras. Dios vive con nosotros y nosotros tomamos decisiones que a veces nos hacen daño, no porque nadie nos ha hecho una maldición, no porque Dios nos ha castigado, sino porque nosotros a veces hacemos lo que no debemos y nos metemos en unos problemas graves. Es verdad que dentro de nuestra sangre nosotros llevamos consecuencias. Hay personas que nacen con diabetes. Yo nací con un problema cardíaco que viene de mis antepasados. Y muchas cosas así vivimos cada uno de nosotros. Hay gente que hereda problemas mentales y existen cosas así. Pero al mismo tiempo, nosotros no somos cargados con los pecados de nuestros antepasados. ¿Acaso el bautismo no es un exorcismo? Lo que pasa es que las consecuencias del pecado a veces nos tienen marcados en la carne y es inevitable. Pero cuando nosotros entendemos hoy de que Dios quiere que al compenetrarnos en nuestra conciencia y descubrir qué es lo que tenemos que cambiar sinceramente para decir que estamos en el camino a la santidad, entonces ya estamos aterrizando en lo que Dios nos pide en esta Semana Santa y lo que siempre nos pedirá todos los días de nuestra vida, que es decirle al Señor: Señor, siempre he sabido lo que tú quieres de mí, pero no lo he querido hacer. Esa sería la confesión más importante de su vida. Yo invito a los católicos a veces a hacer esto: arrodíllese acá y confiésele a Jesús sacramentado de que usted no está seguro, no está 100% seguro que Él está ahí, y que por eso a veces viene a visitarlo al Santísimo y se duerme, porque usted no sabe que ahí está Dios. Si supiera que está Dios, no se iba a dormir. ¿Acaso usted se duerme visitando a un amigo? No, al contrario, está más despierto cuando está visitando gente importante para usted. A veces hasta compra ropa nueva para visitarlos. No se va a dormir. Entonces, ¿cómo se va a engañar diciendo que cree que Dios está acá cuando estar sentado ahí visitándolo a los 10 minutos está roncando? No puede estar visitando a Dios. No podemos engañarnos, eso es verdad. Y entonces
una confesión sincera, es decir, Señor, ni siquiera creo que tú estás en la Eucaristía. Así de mal estoy. Por eso, dame la fuerza para que yo pueda entrar en este misterio tuyo donde reconozco mi pequeñez y mi nada y empiezo a entrar en tu santuario invitándote a que me llenes de ti para yo poder vivir en ti, vivir en tu voluntad con esta pobreza y limitación y miseria humana, porque a ti, tú no me juzgas por lo que yo soy, sino que me invitas a ser como tú. Eso es lo que hace el Señor. Por eso, en el día de hoy, si nosotros quisiéramos sacarle un buen resultado a este retiro, diría con toda tranquilidad decir, Señor, yo sé quién soy, no necesito que me lo digas, ya me lo mostraste. Tu luz está en mi corazón en este día y yo sé que me tengo que arrepentir, que tengo que cambiar, dejar el mal y dejar de pedirte las cosas que yo quiero y comenzar a pedirte las que tú quieres. Por eso hay un santo que dice, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y esto es tan importante porque si yo voy donde el Señor a pedirle cosas que la mayoría de las veces no son las que Él quiere darme, entonces siempre seré un orante frustrado, porque pienso que Dios es sordo y pienso que mis oraciones nunca son respondidas, por lo tanto Él no me ama y Dios está tan lejos de mí que nunca logro conseguir que Él me escuche, que me dé lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque solo vivo mi voluntad y por eso estoy así, con Dios tan lejos. Pero si yo me acerco ante el Señor y le digo, tú lo sabes todo, tú me creaste a mí, el único que sabe para qué me creaste es tú. No dejes que yo interfiera en tu voluntad con mi voluntad humana. Ayúdame a atarme a ti, ayúdame a hacerme tu esclavo, para que en esta esclavitud divina pueda yo vivir la libertad, la plenitud del Espíritu. Ustedes saben que entregarse a la esclavitud de la obediencia a Dios es encontrar la libertad eterna. Son los únicos grillos y cadenas que producen libertad. Atarnos a Dios, esa es la libertad. Nada, ninguna otra cadena puede producir libertad, pero encadenarse a Dios nos hace libres. Por eso se llama desestabilizarnos, porque uno encadenarse a la voluntad de otro, encadenarse a la voluntad de Dios que no lo puede ver, ni tocar, ni entender, es lanzarse a un abismo completamente desconocido. En fe, de ahí nace la fe. Personas dirían, hay personas católicos que dicen que tienen fe porque vienen a misa, porque se confiesan, porque de repente se esforzan para estar aquí y allá haciendo cosas que parecen ser de Dios. Pero la fe no está hecha de la religión. La religión son cimientos para construir sobre ella el edificio de la fe. Y esto tenemos que tenerlo claro de que nuestra religión es una invitación a elevarnos en el espíritu. Porque rezar solamente y vivir la ley de Dios no nos salva. Eso no es suficiente. Lo que nos lleva a vivir, mire, yo conozco monjes, monjas, sacerdotes y laicos comprometidos que no son espirituales. Muchos conozco yo, que son solo religiosos. Y a veces esos monjes los encuentro de rodillas 20 horas diarias, con esos corazones endurecidos, llenos de egoísmo, nunca trascendiendo al espíritu. Y yo digo, mejor sería que nunca se hubieran puesto un hábito de esos, mejor sería que nunca se hubieran hecho sacerdotes, porque hubieran tenido menos problemas ante el tribunal de Dios, se hubieran salvado más fácil en el mundo. Por eso tenemos que entender que la invitación de Dios es a que nosotros entendamos que en la sencillez de su llamado está la sencillez de nuestra entrega, el sí que le vamos a dar a Dios. El Padre Marino hablaba dentro de su reflexión sobre María y hablaba de cómo María en esa sencillez le dice sí al Señor y no habla nada más. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Y esta respuesta, mucha gente racional diría, ¿cómo no? Si la crearon sin mancha, pues esa debía responder eso. ¿Qué tal yo que estoy manchado? ¿De dónde voy a sacar esa gracia para decir eso? Con esa valentía, cuando yo soy un manchado, ella es una sin mancha. Eso es muy normal pensarlo. Y Jesús
El Calvario, se cayó, le pegaron. Ah, pues claro, era Dios. Él podía vivir eso. Yo no. Póngame en ese Calvario y me matan en el primer golpe que me dan, porque yo no soy Dios. Entonces podemos negar toda esa realidad de la verdad de Dios revelada en nosotros en Jesucristo y en la Virgen María. Pero el Señor, para que nosotros podamos entrarnos en este misterio incomprensible de Dios entre nosotros a través de nuestra iglesia, no nos llama a entender. Precisamente a eso es lo que no nos llama. ¿No acaso Dios, cuando le habló a Abraham para que llevara a su hijo Isaac a sacrificarlo, le dijo: te voy a explicar por qué te pido esto? ¿Me entiendes, Abraham? Nunca le dijo eso. No le dio explicación. No le dio chance para decir ¿y por qué? No, nada de eso. Le dijo: llevas a Isaac y me lo sacrificas. Abraham pudo haber dicho no, y se hubiera podido esconder debajo de una roca y ya, pero él lo hizo. Entonces la invitación que Dios nos hace no es a entender nada, sino a obedecerle todo, sin entender. ¿Cuántas personas por soberbia hacen 50,000 cursos de la Biblia y piensan ya saber mucho de la Biblia? Pero se les olvidó lo más importante: no tienen espíritu de la palabra. Así tenemos esa cantidad de sectas que se saben la Biblia de memoria y se predican, cada frase que dicen es Mateo 17:14, y todo el mundo impresionados. ¿Cómo se conoce en la Biblia? Pues hasta el diablo se la mencionó a Jesús en las tentaciones del desierto. ¿Acaso no le mencionó un salmo y le dijo: está escrito? Así habló el diablo: si te lanzas, los ángeles te apararán y no tropezarás contra ninguna piedra. Palabra de Dios, el diablo la pronunció. Entonces, ¿qué nos ganamos con eso? El sentido verdadero de la llamada de Dios a nosotros es vivir el espíritu de la verdad, que es la sencillez del sí a Dios, sí al Señor, sí al Señor, tan pequeño como eso. Y en esa pequeñez de esa decisión está nuestra santidad. Mi santidad es: o le obedezco o no le obedezco. Eso es lo que es la realidad. No podemos buscarle más lado a esta realidad de nuestra vida. O le obedezco a Dios o no le obedezco. ¿Ustedes saben cuántas excusas tenemos nosotros para no hacer las cosas que Dios nos pide? Ah, no, todo el mundo está esperando. Ah, no, es que ya más adelante, es que ya después, es que ya. Y le dice: ¿cómo va tu fe? ¿Qué pasa? Ahí voy cambiando, ahí voy, estoy un poco mejor. ¿Qué tal que lo tome la muerte por sorpresa y que se encuentre ahí? ¿Qué le va a decir el Señor? ¿Qué hiciste con tu vida? Ahí voy, Señor. Ya se le acabó, ¿no se da cuenta? No es así, no es ahí voy, sino que es que tengo que cambiar ya. No puedo seguir yendo así. Es increíble el mundo que estamos viviendo hoy. Ustedes saben que la Iglesia Católica, yo creo que solo en el oscurantismo ha vivido un momento más espantoso que el que estamos viviendo hoy. Ustedes saben los niveles de herejía que hay en el clero, en los religiosos. Ustedes saben la cantidad de conventos metidos en la nueva era. Lo más común hoy es encontrar un poco de monjas adorando palos y piedras llenas de cristales, haciendo retiros con no sé qué, la hueca, círculos de fuego, cosas que solo hacían los brujos antes. Ahora lo hacen las monjas, sanando con piedras y palos a la gente, haciéndoles baños y limpias espantosas por allá, toda clase de alternativas, leyendo toda clase, practicando toda clase de enneagramas, numerologías, astrologías, y son felices en esa soberbia. Vaya, dígale a un monje algo sobre esos enneagramas, sobre esas magias que están practicando, o al sacerdote, o al laico comprometido, a la señora de sociedad que es tan amiga del obispo y que anda metida en toda clase de horrores. Esto es lo peor que ha podido vivir la historia de la Iglesia en muchísimos siglos. Y no podemos estar callados al frente de esta barbaridad. ¿Por qué razón? Mire, yo muchas veces recibo correos que la gente dice: usted no se imagina lo que el padrecito tal estaba diciendo en tal parroquia de Bogotá sobre Belén. Por aquí en Chapinero, un padre hace poco, un domingo, decía: Jesús no nació en Belén, Él nació en Nazaret. Ustedes pueden imaginar un padre hablando así desde el púlpito. Yo decía: pero ¿cómo se le aguantan un sermón de esos? Al final de la misa
alguien tiene que ir a la sacristía y decirle: Padre, usted que lo que está predicando, ese no es el Evangelio. ¿Cómo así? ¿Usted cree que nosotros nacimos ayer y que somos tontos o qué? Aquí nosotros tenemos que respetar la iglesia. Alguien se la pone de ruana entonces y nos canta toda clase de herejías, y un día van a salir con cristales aquí a predicar el Evangelio, y la gente se va a salir aterrada, escandalizada, sin hacer nada. Este es nuestro problema, que estamos viviendo la omisión todo el tiempo, y si alguien no es corregido va a seguir cometiendo el mismo error. Nosotros sabemos que todas estas exhortaciones las tenemos que hacer con mucha caridad, porque nosotros somos pecadores también, y no podemos sentirnos que somos mejores que el padre que está predicando herejías o el laico que está practicando nueva era. No, no somos mejores que nadie y podemos caer en cualquier momento, pero sí debemos hacer algo. Nosotros, como dice San Pablo, debemos exhortarnos los unos a los otros, a buscar la perfección y la santidad, a buscar la obediencia, a vivir lo que Dios nos ha enseñado y no lo que nos hemos inventado. Nosotros no podemos crearnos una nueva doctrina simplemente porque la vamos a acomodar al mundo de hoy, a nuestra conveniencia. Ustedes han visto que todo el que predica herejía siempre dice: antes se vivían tales cosas, pero hoy vivimos tales otras. Siempre es así, siempre es dándole un cambio a las cosas de Dios. Y ustedes saben que lo primero que Jesús nos enseña es que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y alguien nos puede venir a cambiar la palabra de Dios y darnos una alternativa a un mandamiento, una alternativa a un sacramento, una alternativa a quién sabe qué. Ustedes se han dado cuenta del desorden que hay en la iglesia hoy. A veces hay sacerdotes dando una absolución masiva a la gente sin confesarse. Gente que viene en pecado mortal a comulgar, que no se va a arrepentir, que no va a cambiar, que después de comulgar salen a vivir el mismo pecado en que estaban ahí. ¿Y qué tal una absolución general? Cuando esto se hace solamente si un barco se está hundiendo, un avión se está cayendo o algo así, donde la gente no va a tener chance de vivir más para pecar más y se pueden arrepentir ahí. Pero ¿qué tal aquí en una iglesia donde al salir de la puerta salen a cometer el mismo pecado? Todos esos pecados caen encima de ese sacerdote, porque él fue el que cometió semejante crimen de confesar personas masivamente sin saber si esas personas iban a arrepentir de verdad, iban a cambiar su vida. Pero así de desnutrida se encuentra la iglesia hoy. Hay situaciones así dentro de la iglesia. ¿Ustedes creen por un minuto que esa es la voluntad de Dios? Esa no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra santidad, y nuestra santidad es la obediencia a Dios, tal y como Dios nos la ha enseñado, no como nosotros nos la queremos diseñar. Pues si quisiéramos hacer algo muy grande hoy para poder elevarnos a los dones de Dios en esta Semana Santa, sería ser muy sinceros y descubrir qué porcentaje de nuestra vida tenemos en la voluntad de Dios. Y ahí nos demos cuenta hasta dónde realmente somos hijos de Dios. Porque hay que tener mucho miedo de todo el área que no tenemos en amistad con Dios. Por eso el Señor dice: si este brazo te lleva a pecar, córtatelo. Si este ojo te llega a pecar, sácatelo. Por eso nosotros tenemos que entender que eso no es un chiste, eso es una realidad. Todo lo que nos lleve al pecado tenemos que eliminarlo completamente. Dice la palabra: es mejor entrar manco al cielo que con el cuerpo entero a los infiernos. Y hoy es una oportunidad muy grande para que nosotros le pidamos a Dios esta realización de nuestra conciencia, donde yo pueda decir: Señor, muéstrame hasta dónde estoy viviendo tu voluntad y cuánto debo cambiar yo para que pueda lograr este regalo tan grande de tu invitación a vivir lo que Jesucristo me ha enseñado. Porque eso es lo que tenemos que aprender, a vivir esa voluntad de Dios en las enseñanzas de Jesucristo. Hay gente que se conoce tantas cosas y se ha leído tantos libros. Hoy hay tantísimo mensaje, hay libros así de gordos, se lo saben de memoria. Pero vaya, pregúntenles ustedes por las epístolas, vaya, pregúntenles ustedes por el Evangelio, los 4 Evangelios, pregúntenles ustedes cuánto se sabe en el catecismo, la doctrina social de la iglesia. No se la conocen.
se conocen pequeños pasajes. No se acuerdan a veces de la palabra que se lee durante la Eucaristía. Cuando salen de la misa ni se acuerdan, pero sí se acuerdan de los mensajes de fulanita, de los mensajes de sutanito, eso sí se lo saben de memoria. Entonces aquí hay algo que tenemos al revés y tenemos que ordenarlo, y la llamada de Dios es a que nosotros le demos el sentido correcto a la cruz, la enderecemos, y ese enderezar la cruz es ponerla con la cabeza para arriba. Ustedes saben que todo culto satánico, toda desobediencia a Dios es la cruz al revés. Y lo que tenemos que hacer es enderezar la cruz y colocarla en la dirección que es, en el norte de Dios. Y aprender a ser sinceros con nosotros mismos. ¿Quién soy yo hoy? ¿Una persona que pretende engañar a Dios o una persona que quiere entrar en conciencia para obedecerle a Dios? Voy a pedirle al Señor su palabra para terminar esta reflexión. Y les leo a ustedes de la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 3, desde el versículo 1. 2 Tesalonicenses 3, 1. El progreso de la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor avance con rapidez y alcance la gloria, como ya sucede entre vosotros, y para que nos libremos de los hombres perversos y malvados, pues no todos tienen fe, pero el Señor sí que es fiel, y Él os mantendrá firmes y os guardará del maligno. En cuanto a vosotros, tenemos la confianza en el Señor de que cumplís y que seguiréis cumpliendo lo que os ordenamos. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y la paciencia de Cristo. Hermanos, os ordenamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que os alejéis de todo hermano que ande ocioso y no conforme a la tradición que recibieron de nosotros. Pues vosotros sabéis bien cómo debéis imitarnos, porque entre vosotros no estuvimos ociosos y no comimos gratis el pan de nadie, sino que trabajamos día y noche con esfuerzo y fatiga para no ser gravosos a ninguno. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos.